Buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo 11 conformado por Bocanegra, Asmat, Miguel Ángel Liberio, Durán Lujano, Álvaro Aldo, Cayupi Panaque, Yusef Yaril, Pineda Manco, Renzo Manuel, Silva Olivera, César Luis. En esta oportunidad sustentaremos nuestro proyecto final titulado Protección de la socavación lateral derecha en el río Madre de Dios, obra accesoria a la Pastora. Este proyecto analiza, fundamenta y desarrolla la intervención de defensa ribereña diseñada para proteger la carretera interoceánica sur y las viviendas colindantes afectadas por la erosión pluvial en el puerto Maldonado. Como objetivos generales tenemos diseñar y fundamentar una solución de ingeniería que proteja la margen derecha del río Madre de Dios frente al proceso de socavación lateral en el sector La Pastora, garantizando la estabilidad del talud y la seguridad de la infraestructura vial y poblacional. Como objetivos específicos tenemos analizar las causas de la socavación lateral, desarrollar estudios batimétricos topográficos, geotécnicos e hidráulicos, diseñar las soluciones mediante espigones semipermeables, establecer medidas ambientales y de control, y evaluar el presupuesto, cronograma y viabilidad del proyecto. A continuación, iniciaremos el desarrollo del contenido. El proyecto se ubica en La Pastora, margen derecha del río Madre de Dios, en Puerto Maldonado. Esta zona presenta un proceso de socavación lateral severo debido a que el río describe un meandro muy cerrado, como mencionan los estudios de Stalwell, y se encuentra extremadamente próximo a la ribera, lo que intensifica la erosión y provoca colapsos sucesivos del acantilado. Citas conceptuales. La socavación lateral ocurre cuando la energía del flujo erosiona la base de la margen externa, generando deslizamientos y retrocesos del talud. Referencia Ingeniería de Ríos 2014. Ciclos de erosión. El talud concentra las mayores profundidades, velocidades altas y erosiones intensas, movimientos laterales del cauce, retroceso continuo de la ribera, y estos valores los podemos ver en los análisis que se han hecho. La memoria descriptiva también reúne los estudios que justifican la obra. Batimetría, profundidades de hasta 15 metros en zonas críticas. Topografía, taludes de hasta 34 metros de altura y pendientes de 18 grados a 55 grados. Geotecnia, suelos arenosos y limosos altamente erosivos. Hidrología, caudales de diseño que alcanzan 15.789 metros cúbicos por segundo para 100 años. Hidráulica, velocidades superiores a 3.5 metros por segundo, generando socavaciones continuas. Descripción de la obra. Ejemplos similares podemos apreciar en lo que es el río Ucayali, en Pucallpa, río Guayaga, Tingo María, río Marañón, Bagua. Patrones comunes como son la erosión severa y pérdida de infraestructura. Descripción de la obra. Justificación de la obra. Razones principales. Deslizamientos constantes en el talud de La Pastora. Riesgo crítico para la carretera interoceánica sur. Afectaciones a viviendas, cultivos y vías locales. Necesidad de intervención inmediata. Bueno, doy el paso a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Bien, continuando con la exposición, hablaré sobre el perfil técnico y el marco conceptual. La obra, si bien es cierto, forma parte del contrato de concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur, con expediente técnico concluido y estudios definitivos, ¿no? Los estudios concluyen que la socavación pone en riesgo viviendas, terrenos agrícolas y especialmente el tramo urbano de la carretera interoceánica sur, infraestructura estratégica para el comercio internacional. Este proyecto constituye una obra emblemática, ya que integra criterios de ingeniería hidráulica, geotécnica y ambiental para poder mitigar la erosión amazónica. Según principios de la ingeniería fluvial, las defensas ribereñas deben modificar la energía y dirección del flujo para proteger el margen vulnerable. Bajo este marco conceptual, la solución seleccionada fueron dos espigones semipermeables.
En estudios básicos de ingeniería tenemos primero la batimetría. Siguiente, por favor. El cual en este estudio hemos identificado el talweg, las profundidades críticas y definir la orientación de los espigones. Siguiente, por favor. En los estudios de topografía hemos analizado que el levantamiento ha sido en 392 hectáreas. También hubo base para accesos, plataformas y replanteos. Siguiente, por favor. En cuanto a geotecnia, hubo presencia de suelos SM, SP y CL, con baja cohesión y alta vulnerabilidad a la socavación. Y también se justificó el uso de geotextiles y enrocado. Siguiente, por favor. En los estudios de hidrología hemos determinado que los caudales máximos de diseños han sido mediante el uso del HS-HMS, garantizando de esta forma que las estructuras resistan crecidas extremas. Y por último, siguiente PPT, tenemos en los estudios de hidráulica que mediante el uso del HS-RAS se pudo evaluar la interacción del flujo con la margen derecha, y esto se confirmó la necesidad de redistribuir el flujo hacia el eje del cauce. En cuanto a control y calidad de supervisión, se ha integrado la metodología BIM, el 3D, 4D y 5D para una coordinación, planificación y control de cantidades, de esta forma optimizando la gestión de la información. Siguiente, por favor. Y asimismo se aplicaron normas del RN, especificaciones ASTM, requisitos del MTC y protocolos de provías, ¿no? Como también, siguiente, por favor, planos de ubicación, secciones transversales, perfiles longitudinales, detalles de espigones y lo que vendría a ser cuadros de metrados y especificaciones. A continuación, le doy el pase a mi compañero para que nos siga sustentando el proyecto. Continuando con la exposición, tenemos en cuanto al presupuesto y el cronograma. El presupuesto final asciende a la suma total de 58.229.149.30 dólares, que esto incluye las obras principales, obras complementarias, supervisión y gestión ambiental. Asimismo, en cuanto al resumen del proyecto, incluye el costo directo, gastos generales, utilidad, también la elaboración y presentación del proyecto e ingeniería de detalle, y elaboración y presentación del instrumento medioambiental. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que son los costos directos, que influye un 46% en estructuras y el 27% va para los espigones. Estos incluyen materiales como enrocado, geotextiles, acero, mano de obra y maquinaria. Asimismo, en cuanto a los costos indirectos, representan el 35% del costo directo. Esto incluye la supervisión, logística, seguridad, control ambiental y la administración. En cuanto a la justificación económica, sería que la no ejecución de la obra habría generado pérdidas superiores al costo total por afectación de la interoceánica sur, colapso de viviendas y áreas productivas. Asimismo, la interrupción del comercio regional. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al cronograma, tiene una duración de 25 meses, esto organizado mediante la metodología CPM, asimismo con las diagramas de Gantt y el control con EVM, o más conocido como el valor ganado. Esta ruta crítica incluye la habilitación de accesos, construcción de espigones y el drenaje principal. Esto con la coordinación entre tiempo, costo y alcance, que aseguró la viabilidad del proyecto y evitó sobrecostos. Voy a dar pase al siguiente compañero. Siguiendo con la exposición, hablaremos sobre el proceso constructivo. El proceso constructivo se divide en etapas secuenciales, considerando las condiciones amazónicas. Como primera etapa tenemos la preparación inicial, que incluye la instalación de campamentos, señalización, desbroce, habilitación de accesos y plataformas de trabajo.
Como segunda etapa tenemos los trabajos topográficos y el replanteo, lo que consiste en el control geométrico con GNSS, RTK y estaciones totales cuya tolerancia debe ser a más o menos 2 centímetros. Como tercera etapa tenemos los movimientos de tierras, lo que consiste en las excavaciones, la clasificación de materiales y la compactación al 95% según el PROCTOC modificado. Como cuarta etapa tenemos las obras previas a los espigones, los cuales son las instalaciones de los geotextiles, selección y el transporte del enrocado y el montaje de estructuras guía. Siguiente diapositiva, por favor. Como quinta etapa tenemos la construcción de los espigones semipermeables, la cual es la etapa central del proyecto. Se basa en 5 pasos, lo cual es la sedimentación del espigón, la colocación del enrocado base, la construcción del cuerpo, la instalación del espaldón y como último la integración con el margen derecho. Los espigones modifican el flujo, reducen la energía y generan sedimentación y estabilizando la ribera. Como sexta etapa tenemos las obras de drenaje y accesos, como las cunetas y zanjas de coronación, drenes filtrantes y drenes franceses y la estabilización de caminos. Y como séptima y última etapa tenemos las obras complementarias y ambientales, que incluyen el manejo de residuos, control de sedimentos, bioingeniería, revegetación y protección del ecosistema ribereño. Le doy paso a mi siguiente. ¿Qué tal, profesora? Continuando con la exposición, yo hablaré acerca del cierre de obra, que es acerca de la construcción de espigones. Bueno, durante la fase de cierre se efectuó el desmantelamiento de todas las instalaciones temporales utilizadas durante la ejecución del proyecto, asegurando una correcta disposición de residuos y espacios auxiliares. Asimismo, se procedió a la rehabilitación integral del terreno intervenido, restableciendo su morfología original y controlando zonas afectadas por el tránsito de maquinaria. Bueno, siguiente, por favor. En la parte de conclusiones, como primera conclusión tenemos que la obra demostró ser técnica, económica y operativamente viable, respondiendo de forma efectiva a la necesidad urgente de protección vial, urbana y territorial frente a los procesos de erosión y socavación que amenazaban la infraestructura existente. Segunda conclusión, tenemos que los estudios integrados de hidrología, geotecnia y modelación hidráulica confirmaron que la socavación presentaba un nivel crítico. En ese contexto, la solución mediante espigones se consolidó como la alternativa más eficiente, sostenible y de menor impacto ambiental. Como tercera conclusión tenemos que el proceso constructivo se desarrolló siguiendo estándares y normativas nacionales e internacionales, priorizando la seguridad, la estabilidad estructural y la durabilidad, la correcta supervisión técnica y el cumplimiento de los procedimientos garantizan que la obra se encuentre apta para cumplir su función de mitigación a largo plazo. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, en recomendaciones, como primera recomendación tenemos que mantener un programa continuo de monitoreo hidráulico, especialmente durante temporadas de avenidas, para evaluar el comportamiento del cauce y detectar posibles variaciones en la dinámica fluvial. Como segunda recomendación tenemos que se debe programar mantenimientos periódicos de los espigones, filtros y drenajes, asegurando la remoción de materiales atrapados, sedimentación excesiva o daños ocasionados por crecidas. Como tercera recomendación tenemos que se debe continuar promoviendo el uso de técnicas de bioingeniería y revegetación en las áreas colindantes a la obra con el fin de mejorar la estabilidad natural de las riberas, incrementar la resistencia frente a la erosión y favorecer el desarrollo de un entorno ambientalmente sostenible. Bueno, eso sería todo, profesora. Muchas gracias.